Podía ver cómo todo empezaba a ponerse borroso, mientras rogaba que todo fuera producto de mi imaginación, pero de repente todo volvió a mí como si de un boomerang se tratara y entonces lo vi ahí parado con las manos manchadas de sangre. Mi sangre era del que trataba de escapar en primer lugar. De repente todo se volvió oscuro y mi mente se nubló, solo escuché un ruido sordo cuando mi cuerpo cayó de golpe y no supe nada más. En lo más profundo de mi mente una voz me repetía que yo no merecía esto porque siempre había tratado de no hacer daño a otros y vivir mi vida de la mejor forma posible. Entonces, ¿por qué me pasaba esto a mí? Porque de repente todo mi día se repitió ante mis ojos. Había salido de casa temprano como de costumbre para poder llegar a mi trabajo a tiempo. No era la gran cosa, pero me servía para pagar mis gastos. Llevo ya 3 meses trabajando de mesera en un restaurante y había llegado a acostumbrarme a todo lo que pasaba en este. No tardé más de 10 minutos en llegar a mi destino y empezar mi turno. Normalmente en las mañanas todo era muy movido, pero este día en particular todo estaba relativamente calmado y fue entonces cuando entro. Parecía un chico tranquilo pero reservado, de al menos unos 25 años, alto y delgado. Llevaba una sudadera negra con papucha y pantalones del mismo color junto con un cubreboca. Cuando lo vi sentarse en una mesa al fondo, fui para ver qué pediría y él sin siquiera mirarme pidió un café negro con poca azúcar. Así, mientras iba a buscar su pedido, pude sentir su mirada penetrante en mi espalda. Era realmente horrible e inquietante, pero no había mucho que pudiera hacer, así que solo preparé lo que había pedido y luego de tenerlo listo. Extrañamente él se quedó todo el día y solo pidió 3 tazas de café y se fue unos minutos antes de que fuera la hora de cerrar el lugar. Mientras lavaba los platos sucios no pude evitar pensar en lo extraño que era el tipo, pero la voz de mi compañera me sacó de mis pensamientos mientras me avisaba que había terminado de limpiar las mesas y el suelo, para luego decirme que se iría primero. Intenté convencerla para que me esperara, pero no funcionó y al final terminé quedándome sola. Detestaba tener que encargarme de la cocina, tenía que limpiar y acomodar todo y eso me quitaba tiempo, alrededor de 40 minutos cuando el día era tranquilo como hoy, así que cuando terminé salí rápidamente y cerré todo, para después emprender mi camino a casa. Las calles estaban desoladas, así que caminaba deprisa ya que sentía una mala sensación. Faltaban unas cuantas cuadras y un pequeño parque para fin llegar a casa, pero cada vez que me acercaba más al pequeño y viejo parque el ambiente se hacía más pesado y un pánico que a mi parecer invadir. Debe hacer caso a mis instintos y tomar otra ruta. Tal vez así podría haber evitado todo lo que ocurrió. Fue tan rápido que no pude reaccionar a tiempo. Estaba a punto de terminar de cruzar el parque, pero justo mientras pasaba por debajo de una lámpara que se había apagado, sentí unos fuertes brazos sujetando mi cuerpo y una fría aguja perforando la piel de mi cuello, mientras un líquido desconocido empezaba a esparcirse por mi interior, provocándome un dolor insoportable y en cuestión de segundos todo empezó a dar vueltas. Sentí mi cuerpo más pesado de lo normal y después, nada, todo se volvió oscuro. No sé por cuánto tiempo estuve inconsciente, pero cuando desperté estaba muy mareada y a mi alrededor solo había oscuridad. Estaba atada a una silla y con una mordaza. Aún no tenía la fuerza suficiente para moverme y rogaba a Dios que todo fuera solo un mal sueño. Alrededor de unos minutos escuché pasos acercar parar junto a mí. Yo no tenía idea de lo que ocurría, pero sabía que no era nada bueno. Mi cuerpo empezó a temblar involuntariamente y pude escuchar una ligera risa de parte de aquel misterioso. Luego simplemente dijo: fantástico, al fin despiertas, no sabe las ganas que tenía de poder jugar contigo. Esto me dejó aterrada totalmente y con la mente nublada. Repentinamente las luces se encendieron cegándome por unos segundos. Parpadeé un par de veces para que mis ojos se acostumbren y puedo ver el lugar con detalle. Estaba en una especie de celda de tortura. Habían grilletes en las paredes con cadenas, látigos y una mesa llena de herramientas de todo tipo, pero lo que más me llamó la atención fue la pila de restos que había en una de las esquinas más alejadas. Al ver eso mi sangre se heló. Eran restos humanos que iban desde cabezas hasta dedos, todo cubierto de sangre, y entonces pude ver un poco mejor a la persona a mi lado.
Llevaba unos guantes desechables e iba todo de negro, y me miraba con una sonrisa espeluznante. Mi cuerpo tembló más cuando se acercó. Es un corte no tan profundo en mi mejilla con un bisturí de cirugía. Poco a poco los cortes empezaron a llenar cada parte de mi cuerpo. Mis gritos y súplicas eran calladas por la mordaza, y podía sentir un dolor y ardor insoportables. No sé quitando algunos trozos de mi piel, pero me pareció una eternidad. En ningún momento paró de reír y burlarse de mí. Había perdido mucha sangre y creía que moriría, y de repente todo oscureció. Pensé que había muerto y llegué a estar feliz por eso, pero no duró mucho. Cuando empecé a ver una luz que me absorbía y entonces desperté, estaba en un colchón y tenía un grillete en mi pierna, el cual estaba pegado a una cadena gruesa pero algo vieja. Aparentemente él se había encargado de parar el sangrado y mi cuerpo dolía. Al parecer estaba en el mismo lugar, pero él no estaba por ningún lado, y eso me alivió un poco. No sabía cuánto tiempo llevaba sentada en ese colchón frío, pero tenía mucha hambre. En el tiempo que estuve allí pude ver una pequeña ventana que daba afuera, la cual estaba pintada, pero no bloqueada. Solo necesitaba algo para romper la cadena oxidada y un soporte para alcanzar la ventana. Parecía fácil, pero no sabía en qué momento él aparecería, y aún no tenía nada para romper las cadenas. Cada minuto que pasaba jugaba en que tenía. Logré ponerme en pie para ver mejor la habitación, y entonces la vi. La mesa de herramientas estaba a unos metros, pero no sería tan fácil llegar ya que la cadena no era tan larga. Caminé hasta donde la cadena me lo permitía, tratando siempre de no hacer mucho ruido. Había una distancia considerable aún entre la mesa y yo, así que empecé a buscar alguna forma de acercar la mesa. Me escuché unos pasos, y como pude volví al colchón y me hice la dormida.